Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien y estoy contento que podamos leer la palabra del Señor, que podamos descubrirla y en esta tarde espero también mostrarles el mensaje de Dios. Les pido por favor que me acompañen a leer la epístola a los Hebreos. Vamos a la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12 al 13. Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12 al 13. Mientras lo buscan, es un pasaje que nos habla de la veracidad del Evangelio, de la palabra de Dios. Nos muestra que su palabra es viva, que su palabra va más allá del intelecto, de lo que nosotros podemos pensar o razonar, porque la palabra alcanza lo más profundo de nuestros corazones, rompiendo todo obstáculo que hay en nuestras vidas, alcanzándonos y mostrándonos nuestros pensamientos y deseos más íntimos, dándonos a entender que ante Dios no hay nada que podamos ocultar. Así que dice así la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hasta acá la lectura en esta primera parte y rogamos que el Señor guíe este mensaje y alcance nuestros corazones, que nos haga pensar, reflexionar y tomar en cuenta su palabra y escuchar su voz. En el contexto inmediato, este versículo apunta a los lectores que están dudando en confiar en Cristo. ¿Bien? Y están considerando volver a las creencias que imparte el judaísmo, que están completamente alejadas de Cristo y que no consideran a Jesús como el Mesías o el Salvador. Y el autor de la epístola a los Hebreos les insta a que entren prontamente al descanso que Dios otorga, porque la palabra de Dios está viva. No es una palabra estática, sino que tiene actividad continua y perfora lo más profundo de nuestros corazones para saber nuestras intenciones y en este caso, saber si se cree o no se cree en Cristo. Entonces vemos aquí a la palabra, no solamente como un agente de consuelo, de alimento espiritual, de amor, de paz, sino que también es utilizada por Dios como una herramienta de juicio y ejecución, porque va a llegar el día que Dios estará en su trono y frente a él millones de personas que no podrán ocultarse ni ocultar lo que está en lo profundo del corazón y quedarán expuestos como personas que jamás creyeron y rechazaron el mensaje del Evangelio. Entonces, teniendo este breve contexto, el pasaje al principio nos revela que la palabra de Dios es viva. Las escrituras no son letras muertas que cualquier ser humano pudo haber escrito. Es cierto que las escrituras fueron escritas hace milenios por hombres de Dios, con la particularidad que fueron inspiradas por Dios. Dios es el autor de este precioso libro. Dios es el que originó lo que aparece en las escrituras. Y en las escrituras está su palabra. El hombre es un instrumento que escribió lo que Dios puso en su corazón, inspirado por el Espíritu Santo. Así nos revela 2 Timoteo 3:16, diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios. Y la escritura es utilizada por Dios comunicar, para comunicar su palabra. Dios es un Dios que comunica, que quiere entregar un mensaje a sus criaturas. Dios se preocupa por sus criaturas y las ama, a tal punto que les provee de su palabra. Palabra que habla de sus propósitos, de su carácter, y nos permite conocerlo, saber de él
saber sus intenciones, de lo que incluso quiere hacer a futuro. Vemos sus planes y todo lo que nos tiene preparado. Nos muestra una realidad que a simple vista no podríamos ver. Una realidad que ha sido consumida por el pecado. Pecado que asedia nuestros corazones y nos hace pensar que estamos bien frente a Dios, que no tenemos problemas, que somos capaces de agradarlo a nuestra manera. Pero no es así. Nuestra realidad es tan oscura que cuando se nos revela, no nos gusta y nos duele. La imagen es gráfica en el versículo y se muestra que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Nada escapa a lo punzante de esta arma. No hay parte delicada. La verdad duele y desgarra, como lo haría una espada. En el libro que tienen frente a ustedes, sea en formato físico o digital, está la palabra de Dios. Lo que Él nos quiere decir. Y esta palabra es viva y eficaz. Otra versión nos dice que la palabra es viva y poderosa. Y no hay absolutamente nada que pueda detener el avance de la palabra de Dios, incluso en cada una de nuestras vidas. Podemos colocar los escudos más grandes y pesados, pero aún así la palabra se clava e ingresa en tu vida. Nosotros podemos bloquear otras cosas, mensajes, palabras de hombres que son volátiles, podemos cerrar nuestros oídos y no escuchar, ignorar, pero como nos dice Dios en Isaías capítulo 55, versículo 11, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. La palabra es viva y poderosa, es eficaz y no se pierde. Algunos piensan que pueden ignorarla del todo, pero Dios siempre encuentra la forma de ser escuchado, porque una criatura jamás podrá hacer callar al Dios Todopoderoso. Y esta palabra, en una imagen gráfica, desgarra y se abre paso ante cualquier obstáculo hasta llegar a lo más profundo de nuestro ser. La imagen es una punzada en el sector torácico, justo donde está el corazón humano. Y les voy a leer parte del versículo en versión Nueva Traducción Viviente. Y dice, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Todo se abre ante aquel que blande la espada que enjuicia nuestras vidas. Todo se abre ante aquel que juzga lo que hay en nuestro interior. Un día habrá un juicio ante el cual todos aquellos que no aceptaron la cruz serán descubiertos. Sus vidas serán abiertas y no va a importar la lista de buenas obras que puedan tener o la vida ejemplar que pensaban que tenían. Lo que será considerado para, para condenarlos serán sus acciones, pensamientos e intenciones del corazón. Importa el fondo. Del corazón, recuerden, surge todo lo que hacemos, cada una de nuestras acciones. Entonces allí se sientará Dios, en el origen de lo que somos, y juzga. Dios no solamente analiza perfectamente todos los hechos, sino que también analiza todos los motivos e intenciones que nos llevaron a hacer esos hechos. Cosas que ni siquiera el más sabio de todos los jueces de este mundo o críticos humanos podría discernir. La palabra de Dios en ese día no va a cometer y jamás va a cometer errores. En ese juicio no va a cometer errores, porque allí se van a quitar todos los disfraces de piedad y compasión y la persona real va a quedar a la vista de su creador. Y allí no podrá fingir algo que no es. Pensar en esta imagen de un Dios que juzga
y revela quiénes somos realmente, causa temor. Y eso Dios lo sabe. Dios sabe que si no fuera por Él, no hay escape, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, según Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y ese es nuestro destino, sin Cristo. El panorama no es alentador. El panorama deja mucho que pensar. Creemos que llevamos nuestras vidas agradando a Dios, pero si no hay perdón de pecados, hay juicio y condenación. Y como lo dije hace un momento, Dios lo sabe y otorga una solución, otorga un sustituto. Dios ve nuestra condición y al ver que no tenemos ninguna escapatoria, nos da a Cristo. Al ver que nuestras vidas nos degradan cada día más a causa del pecado, nos da a Cristo. Y en su amor incomparable por criaturas que se olvidan de Él día a día, que lo reemplazan por otras cosas que este mundo ofrece, aún así nos da a alguien que sufra lo que merecemos, que reciba el castigo que nos merecemos. Juan 3:16 nos dice que Dios amó tanto a este mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí está la contraposición. Aquí está el otro lado de la moneda. Por una parte, la palabra de Dios abre nuestras vidas y sin perdón de nuestros pecados seríamos completamente desgarrados y ante su presencia seríamos juzgados sin piedad. Pero por otra parte, Dios otorga a un Salvador, a Cristo Jesús, a uno que decidió cargar con nuestros pecados para llevarnos a Dios, a uno que siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza fuésemos enriquecidos, y Él cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y todo esto es inmerecido. Nadie lo merece. Nadie puede hacer méritos para ganarse este regalo. Nadie puede comprar el favor de Dios y evitar que caiga esta espada de juicio sobre nosotros, excepto Jesucristo. Él decidió llevar nuestras culpas en la cruz y sufrir el castigo que tú y yo nos merecemos. En la cruz del Calvario se ve la muestra de amor más grande que puede existir, donde el amor de Dios se expresa de una forma tan pura y magnífica que seríamos incapaces de descifrarlo por completo, pero allí está, tangible en una persona que está clavada de pies y manos, sufriendo lo que no merece. Y las escrituras nos dicen que llegado el tiempo, el sol se oscurece. Los ojos de todos los que están presenciando este acto de amor quedan incapacitados y no pueden ver el acto santo que está a punto de ocurrir. Y en esta oscuridad, Dios desciende y lo que ve es esta imagen gráfica del pecado. Una imagen que muestra lo que hace el pecado en las personas. Las inmoviliza, los incapacita, los ciega, los deja en oscuridad, en silencio, y estamos solos frente al juez del universo. En la cruz está su Hijo santo y puro, pero allí está tomando tu lugar. Lo que estás sufriendo en esos momentos es lo que tú deberías sufrir en el juicio final, donde Dios es el juez, que está sentado en su trono y te observa tal cual eres. Las horas de tinieblas es lo que tú y yo merecemos.
y Cristo nos sustituye. Y lo que allí ocurre es que al ver nuestra suciedad, nuestro pecado, nuestra oscuridad, todo aquello que nosotros queremos ocultar, el Hijo de Dios lo presenta al juez y Dios saca su espada viva y poderosa y penetra hasta lo más profundo, desgarrando y cortando todo lo que hay a su paso por causa nuestra. El Hijo sufrió nuestro castigo, el Hijo sufre nuestro juicio y en la sustitución viene el desamparo. La palabra de Dios nos dice que Él grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dirigiéndose al juez eterno y poderoso. Y adivina, no hay respuesta. Yo merezco esto. Que esta es la cruz, no. Eso te mereces. Silencio y oscuridad por causa de tus pecados, pero Cristo lo sufre por ti. Carga con tus pecados y los paga para que seas salvo. Y luego nos dice su palabra que tiene sed y está agotado. Cargó con el juicio de todos nosotros, pero de una forma victoriosa. Él vence y lo muestra al mundo gritando, consumado es, ya está hecho, ya acabé, está todo listo. Y el Evangelio de Juan nos dice que de una forma íntima, con reverencia y alivio, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y voluntariamente entrega su vida. Ya para finalizar, les quiero dejar esta analogía, así como nos dice el versículo que leímos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Evangelio de Juan también nos menciona que nuestro Señor, luego que entregara su vida, Él fue traspasado físicamente por el costado. Y esa lanza penetró hasta lo más profundo de su ser. Y Juan nos dice que al instante salió sangre y agua, mostrando gráficamente los pensamientos e intenciones del corazón de nuestro Señor. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esto es evidencia tangible de la muerte voluntaria de nuestro Señor. Y solo por su sangre podemos ser limpios. Solo por su sacrificio podemos acceder a Él y ser salvos. Con todo esto, debes darte cuenta que nada de lo que hagas va a ser suficiente. La cruz sobrepasa todo lo que nosotros podamos hacer. Y ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirás creyendo que puedes evitar el juicio? ¿Piensas que vas a engañar a Dios? ¿De verdad crees que hay otras alternativas, que hay otros caminos? La solución está en Jesús. La solución está en la cruz. Mira la cruz y pide ser salvo. Confiesa que Jesús es el Señor y serás salvo. Apropiate de esta hora. Es perfecta. No hay absolutamente nada más que añadir. Solo tómalo. Cree y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Muy bien, damos por supuesto las gracias a nuestro hermano Alexander, que nos ha traído nuevamente el mensaje del Evangelio.
A usted que aún no recibe a Cristo en su corazón, le invitamos a que medite en las palabras que ha escuchado. Y a usted, hermana, hermano, que hemos sí creído en Cristo un día, también le invito a que meditemos en aquello que Dios nos ha dado, porque la salvación no es mérito nuestro, es solo de Él, solo de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así que damos gracias por el mensaje, le invitamos a que medite en él, que no lo deje para después, sino que lo asimile, ojalá hoy mismo, no deje pasar más tiempo, no deje pasar más tiempo. Vamos en esta segunda parte de la reunión, vamos a tomar un tema en el que me dejó pensando nuestro hermano el día jueves pasado. Nuestro hermano Jaime de Talca. Me dejó pensando muchísimo, muchísimo. Eso de ser creyente así como de ocasiones. Ser creyente en la reunión. Ser creyente cuando vamos al local, ser creyente en el local. Y cuando salgo, y en la calle, y en la casa, y con mis vecinos, y en mi trabajo, en mis estudios, ahí no soy creyente. Bueno, me quedé pensando porque pudiera ser que algunos de nosotros estemos todavía atrapados en una esclavitud que el Señor nos libró. El Señor nos libró de la esclavitud del pecado. Pero hay cosas muy atractivas que podrían tenernos todavía atrapados o podrían estarnos tironeando. Yo creo que todos los días y a cada rato hay cosas de aquí del mundo que nos tironean. El Señor le llama ídolos. Vamos a revisar este tema. Una vez más, este tema lo hemos revisado en alguna ocasión. Vamos a revisarlo. Les invito a que podamos leer en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, no sé si les suena conocido este relato. ¿Ya? Tenemos acá los 6 primeros versículos del pasaje, uno de los 2 pasajes donde aparecen mencionados los 10 mandamientos. Mira lo que dice el Señor en Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todas estas cosas diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Fuerte. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. También fuerte, pero amoroso. En los Salmos, bueno, hay muchos pasajes que hablan de esto, pero en particular el Salmo 115 creo que es un pasaje tremendamente decidor que apunta muchísimo a lo que literalmente está en Éxodo, pero que vamos a ver en un rato más, que parece que esto tiene un alcance mayor a los solo ídolos, digamos, estatuillas que podamos hacer. Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen.
Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Más claro? Creo que es imposible. Hablábamos hace unas horas atrás acá en casa de, por lo menos yo hablaba de mis tiempos de católico, en donde no me cuestionaba nada, nada, nada. Si me decían que hiciera esto, lo hacía. Si tenía que hacer esto otro, lo hacía. Si me decían que eso no hay que hacerlo, lo hacía. No lo hacía, perdón. Si el curita decía algo, eso era. Y yo leo ahora, y esto está en la Biblia, en todas las Biblias, esto no está en una Biblia extraña, por ejemplo, al mundo católico. Y creo que es absolutamente concreto, preciso. Lo que aparece en el Salmo 115 es increíble. Es el relato exacto de una estatuilla de esas que tienen ahí. Estatuillas a las que cuando yo cuestioné y dije, oiga, pero usted, ¿por qué adora esas cosas? Cuando empecé a cuestionar recién, porque el Señor empezó a poner en mi corazón y me dijo, no, nosotros no las adoramos, las veneramos. No capto bien la diferencia, debe ser muy fina la diferencia. Pero fíjense que el Señor dice que no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ni siquiera dice adorar, o sea, ya definitivamente, ni siquiera honrar, o sea, como tenerlas en cierta consideración, que eso sí sería la veneración. Es increíble que escuchemos cosas, pero que no las asimilemos. Es increíble que el Señor nos haya revelado su palabra con tanta nitidez y no hagamos caso. Ni siquiera nos cuestionemos. Y por ahora voy a hablar solo de estos ídolos. Inertes. ¿Saben que son inertes? Porque no es que estén muertos. Si estuvieran muertos, es porque alguna vez estuvieron vivos y murieron. No, estos son inertes, son roca, son cemento, son cerámica, son metal, son oro, son, ¿qué dice acá? Oro, son de plata, son ídolos, una estatuilla. Dice que son inútiles. Salmo 115, si el Salmo lo pudiéramos, ese trozo pudiéramos resumirlo, son inútiles. No son de utilidad ninguna. Mire, ni de adorno, porque el Señor en Éxodo es bien claro. No solo dice no te inclinarás ni las honrarás, sino que dice que ni siquiera te la harás, no te harás imagen. Por lo tanto, ni de adorno yo podría decir, no, si tengo esto, pero es un adorno, no es un ídolo. No, ni siquiera eso. O sea, el Señor deja en claro que es la inutilidad más grande y además es una afrenta a Dios, porque Él ha dado un consejo y una orden precisa. Incapaces, no pueden utilizar nada de lo que tienen. No usan las manos, no usan los ojos, no usan, o sea, inútiles, incapaces. Más encima están hechos a semejanza de hombres. No es muy frecuente que hoy en día en las iglesias donde tienen esto, en los templos donde tienen esto,
tengan becerros de oro o serpientes de bronce. No, no es tan frecuente. Es más frecuente que tengan semejanza de hombre. Será para que uno piense que representan a hombres y mujeres que fueron de un elevado nivel espiritual y por lo tanto podemos seguirlos a ellos. Es como si me pidieran que yo siguiera a Pedro o que siguiera a Pablo. Hermana, usted no sigue a Pedro ni sigue a Pablo. De hecho, ellos en más de una ocasión le dijeron a los hermanos que querían ponerse de rodillas delante de Dios. Cuidado, le dijeron, somos hombres igual que ustedes. Cuidado, cuidado. Ve que hay una tendencia en nosotros. ¿Sabe que leyendo relatos en el libro de los Reyes, Segunda de Reyes, la verdad es que en ambos relatos, respecto a los reyes de Israel y de Judá, se habla de ídolos y se habla de lugares altos. Parece que le gustaba en ciertos montes. Nuestro hermano Marco nos ha enseñado muchísimo las cosas que ocurrían en los montes. Pues bien, el pueblo de Israel, el reino de Israel y de Judá, acostumbraban tener de estos ídolos en esos montes, en algunos montes. Lo acostumbraban. A ver, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, que adoraba supuestamente a Dios, que seguía las instrucciones de Dios, mantenía montes o lugares altos con ídolos. Podemos escandalizarnos, podemos decir, pero ¿cómo? ¿Cómo? Estos hebreos, ¿cómo es posible ellos? Si eso estaba prohibido, no puede ser. Caían una y otra vez, una y otra vez. De hecho, en los relatos que usted puede seguir, yo voy a darle un ejemplo de algunos versículos en donde aparece que un rey sacaba a los ídolos y como que se ponía de buenas con Dios y empujaba a todo el pueblo a irse de buenas con Dios. El siguiente rey devolvía a los ídolos. Llegaba un siguiente rey que llevaba al pueblo a un comportamiento de acuerdo al mandamiento de Dios, pero no sacaba los ídolos, o sea, mantenía el pecado en el pueblo. Aparentemente se comportaban, aparentemente seguían la instrucción de Dios, aparentemente llevaban una vida consagrada, pero por ahí en un rincón, en un lugar alto, mantenía los ídolos, no los dejaba, no los soltaba. Parece que algo en su ser le decía que necesitaba eso. Y eso es no depender completamente de Dios, por supuesto. Tenemos un pasaje en donde hasta la serpiente de bronce que Moisés hizo por orden de Dios para que, viendo las serpientes, en el fondo poniendo fe en Dios, no es la serpiente la que los salvó, se sanaban de haber sido mordidos por serpientes ardientes, se sanaban viendo la serpiente de bronce que hizo Moisés por instrucción de Dios. Era un acto de fe, la serpiente de bronce no tenía ningún poder. Pero ¿saben que después de ese episodio los hebreos guardaron la serpiente? No lo dice, no lo dice cuando iban moviéndose, no dice que la guardaron, pero viene a aparecer después en el libro de los Reyes, viene a aparecer que la famosa serpiente estaba guardada y la adoraban. Qué terrible estos hebreos, ¿no? Qué terrible estos hebreos. Pero no disparemos contra la vereda del frente, hermano. Mire, voy a hacerle una reseña muy rápida. Segunda de Reyes, capítulos, para que usted después los busque. Segunda de Reyes, capítulos 14, 15, 16 y 17. Con eso me quedo. Hago un resumen porque en realidad está lleno de esto que vamos a ver ahora. Segunda de Reyes, capítulos 14, 15, 16 y 17,
Está lleno de pasajes en donde aparece un rey, después viene un siguiente rey, después viene un siguiente que probablemente era el hijo del anterior, etc. Y está hablando tanto de Israel como de Judá, de ambos reinos. Recuerde que estuvieron divididos los reinos. ¿Qué frases son las que se repiten acá? ¿Qué frases son las que se repiten? Hicieron lo malo. Esa es una frase que se repite. Y el pueblo de Israel hicieron lo malo. El pueblo escogido de Dios. Enojaron a Jehová. Enojaron a Jehová. Cometieron pecado. Mire todo lo que se decía del pueblo de Israel. Hicieron ídolos. El pueblo anduvo en pecado. No fue perfecto su corazón con Jehová. De un rey se dijo eso. Hizo lo recto delante de Dios, pero no quitó los lugares altos. O sea, por un lado, fiel, de un comportamiento como Dios pedía, pero no quitó los lugares altos. Mantuvo un pecado grave en su vida. Hizo lo malo, otro rey, más que todos los anteriores. Este fue el peor de todos. Tomó por mujer a Jezabel, decía de uno. Hizo un altar a Baal. Este ya fue el peor, ya definitivamente le hizo un altar a otro Dios, a uno de estos específicos, de estos que tienen ojos y no ven, derechamente. O sea, en estos relatos, y yo le aseguro que hay muchos capítulos más, pero la verdad es que estuve leyendo estos, tenemos reyes de Israel y de Judá con un doble estándar. O sea, yo me muestro así, pero un poquito más allá, soy otro, soy diferente. No soy lo que parezco, mantengo los lugares altos. ¿Sabe que le hago una pregunta, hermana, hermano? Y ahora ya cambiamos de tema y nos venimos al día de hoy, a nosotros. ¿No estaremos actuando igual que esos reyes y que el pueblo de Israel con un doble estándar? Hago la pregunta, no puedo hacer la afirmación, pero usted sabe. Y yo sé. ¿Dónde? En mi vida cristiana. En mi vida cristiana. Yo sí lo sé y usted lo sabe. No necesito que usted... No, yo sé. ¿Tendré un doble estándar producto de ídolos que tengo el día de hoy? No, hermano, no. Mire, revise mi casa. Yo no tengo ninguna estatua de nada. Tampoco una serpiente de bronce. No, ¿cómo se le ocurre, hermano? Bien, pues. Bien. Pero hay otros ídolos. El Señor no cambia, no muta, es siempre el mismo. Pero las generaciones de nosotros vamos cambiando y adaptándonos a las circunstancias. Y yo le aseguro que hoy día hay otros ídolos que hacen lo mismo o no hacen lo mismo que esos ídolos a los que habla la Escritura. Mire, estuve leyendo un artículo de un señor que se denomina investigador social. Una profesión nueva parece que hay. Él hace un análisis del comportamiento y él no es creyente, ¿ah? No es creyente. Él hace un análisis frío del comportamiento de las personas. Entre las personas hay gente que puede ser creyente, como usted y yo, y seguramente también dentro de esas personas que hizo el análisis hay personas que no deben ser creyentes. Fíjense que él hizo un análisis
y tituló en su artículo Los ídolos del siglo XXI. Me llamó mucho la atención. Muchísimo la atención. Porque él no es creyente y no estaba en un ambiente ni en una predicación, no. Él estaba hablando de ídolos o cosas que la gente sigue con ahínco en el siglo XXI. Le leo los ídolos del siglo XXI. Dios nos libre de estar ahí adorando a estos ídolos. Pero estos son, vamos, el dinero, el café, el cigarrillo, el alcohol, la droga, el sexo, la diversión, la música, la tecnología, los artistas, celebridades, la ropa, los deportistas y una vida licenciosa. Esto está analizado por un señor que no es creyente. No lo hace en una esfera de una predicación. Solo hace un análisis social de lo que él ve que le ocurre a la sociedad del siglo XXI. Sociedad en la que nosotros participamos y que Dios permita que no tengamos ningún ídolo, ni los de los que están en la escritura, que habitualmente son ídolos así como estatuillas, ni menos estos otros ídolos modernos. Por eso me quedé pensando el día jueves. ¿No será que tenemos algunos de estos ídolos y estamos tan acostumbrados que ya ni siquiera nos molesta, ni siquiera lo consideramos un ídolo o un pecado o algo que nos aleja de nuestra vida cristiana? Complicado. Fíjese que nuestros propios congéneres, gente como él, como este señor, se percatan de lo que ocurre. Así que mi intención hoy es llamarnos, y soy el primero en llamarnos la atención. Cuidado, no estaré tan metido con un ídolo de estos modernos que ni siquiera me he dado cuenta. Mire, muy sencillo. Si usted dedicaba un tiempo para la meditación, la lectura, y ya no lo hace porque le falta tiempo, porque tiene que hacer alguna de estas otras cosas, es un síntoma. Hay un síntoma. Si usted pierde demasiado tiempo con la tecnología, sí, nos llegan los WhatsApp y nos llegan las cosas y miramos videos simpáticos, divertidos, pero tiene un tiempo, eso tiene un espacio, su momento de relajación, de reírnos. Si la verdad es que ya es mucho, necesito o dejo de hacer otras cosas por esto, entonces otro síntoma. Si no puedo estar haciendo algo sin, por ejemplo, se lo digo a mis alumnos, usted no puede estar en clase y escuchando música. No, profesor, es que yo no puedo estar sin escuchar música. Bueno, yo le aseguro que puede, hermana, puede. Pero no quiere. Lo que pasa es que la carne nos pide. La carne nos pide cosas sencillas como ponme música todo el día. Y nos pide otras cosas más complejas.
y podemos estar dando una atención exagerada a esas cosas. Una atención exagerada. Dios nos llama la atención porque todas estas cosas tienen mucho que ver con la carne, con ese enemigo que cargamos con él. No es un enemigo que yo me lo saco de vez en cuando. Ya, hoy día no voy a... No, yo vivo acá adentro. Vivo acá adentro. Cuyo Dios es el vientre, dice el Señor en Filipenses. La desesperación por satisfacer el vientre, pero a niveles ya exagerados, en que tengo ansiedad, en que si no lo hago ya estoy inquieto. El amor al dinero, como dice Pablo en 1 Timoteo. El problema no es el dinero. Sí, el dinero puede llegar a ser tu ídolo y puedes llegar a... Pero el problema es el amor al dinero. El querer tener dinero y tener más y tener más. Porque con ese dinero tú sientes poder y te puedes comprar más cosas. Y entras en este juego. El yo, el egoísmo, la vanagloria, la soberbia. Se fijan que son cosas que están muy ligadas a la carne. Ese enemigo, en particular, ese enemigo que cargamos con nosotros es el que nos condiciona y nos pone en riesgo de estar con estos lugares altos, con estos ídolos ahí. Sí, somos creyentes, sí. Adoramos al Señor, sí. Vamos a las reuniones, sí, vamos a las reuniones, sí. Tenemos un comportamiento muy distinto a lo que era antes, porque ahora el Señor, sí. Muchas de esas cosas es un sí. Y de pronto mantienes algo antiguo de lo cual estabas esclavizado y sigues esclavizado. Uf. El Señor quiere trabajar en ti y en mí. Permitámosle que trabaje. No nos bloqueemos. Permitámosle que el Espíritu Santo nos delate y nos diga, Andrés, deja eso. Ya te lo he dicho muchas veces y de muchas formas. Deja eso, porque eso no corresponde a una hija, a un hijo de Dios. Y nos tapamos los oídos si no queremos. Esto es más simple de lo que pueda parecer. Si usted no se está sintiendo identificado con esto, hermana, hermano, bueno, revise de nuevo, porque le digo algo, usted y yo sabemos aquellos ídolos que tenemos escondiditos por ahí y no debemos mantenerlos. Solos no podemos librarnos de ellos. El Señor nos libra. Solos podemos ofrecer al Señor un espacio al día para meditar en esto. Pero solos no podemos. Nosotros no nos podemos librar de estos ídolos solos. Así que si usted mantiene estos lugares altos, mantiene 1, 2, 3, 5 ídolos, bueno, trabájelo, pídale al Señor. Cuando venga ese llamado a satisfacer al ídolo, tenga alguna técnica, una técnica de pedirle al Señor, de encomendarse, y haga algo, váyase para allá, salga un ratito. Muchas de estas cosas están en la televisión y uno se pega. Bueno, párese, pídale al Señor fuerza, párese y camine para otro lado y dedíquele un momento al Señor. No sé, pero no lo haga solo, no lo haga sola, hermana, hermano, porque no. Este ídolo le puede ganar. Esto lo tiene que hacer con el Señor, porque es el Señor el que le va a librar
pero usted se tiene que disponer. Disponer. Tengo unos números que obtuve hace unos 4 años atrás y los actualicé. Quiero mencionarlos porque son tremendos. Mire, puede que estemos en este número o puede que no, pero quiero que usted lo sepa. Redes sociales. Chile está sexto a nivel mundial en penetraciones redes sociales. Estábamos en quinto lugar. Algo pasó por ahí entre medio. Debido a la pandemia, bajó este número. Antes era 40%, ahora es 32% de personas cambiaron su celular. Antes de 2 años. Yo no sé si eso es una necesidad o es una necesidad creada. Es una ansiedad. Pasamos 6 horas al día en redes sociales. 6 horas al día en redes sociales. Mirando cosas. 6 horas al día. Interesante. El 52% de los niños que nacen hoy, que están naciendo pocos, nacen fuera del matrimonio. Usted dirá, pero eso ya no es para creyentes. Sí, no es para creyentes. Pero estamos hablando de aquellos lugares altos que algunos creyentes mantenemos. O sea que hay creyentes que tienen hijos fuera del matrimonio. Mire, yo no lo sé. Pero como sociedad, no diferenciando creyente o no creyente, el 52% de los niños están naciendo fuera del matrimonio. ¿Estamos ahí? Yo esperaría que no, ¿verdad? Yo esperaría que no. Los valores que nos rigen hoy día en realidad son antivalores. Nos rigen la envidia, la pereza, la mentira, el robo y el engaño. Entonces, cuando usted y yo alegamos por la delincuencia y vemos en la televisión la delincuencia, los portonazos, los asaltos, todo eso forma parte de lo que está en el corazón de los humanos, de los seres humanos. Estoy asumiendo, porque el Señor así nos lo dijo, que Él nos libró de todas esas cosas. Pero tal vez alguna de ellas reaparece en nosotros. Se las menciono de nuevo: envidia, pereza, mentira, robo, engaño. Esos pueden ser lugares altos que los dejamos allá y que de vez en cuando los visitamos. A lo mejor usted jamás ha robado y por favor, no quiero que se sienta ofendido, hermano. Yo le robé una vez un poco de plata a mi mamá cuando era chico. No, sí, no crea usted que... Después se lo devolví de otra forma, pero no estuvo bien, no estuvo bien. Es que hacemos cosas a veces casi sin pensar. Seguimos número 1 en obesidad en América Latina. Nuestro ímpetu por comer, 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 no se nos quita. Eso es un desorden, pero también tiene algo de desorden espiritual. Estamos llegando a los primeros lugares en América Latina en consumo de alcohol, consumo excesivo, por supuesto. Embriaguez. Un 40% de los chilenos se embriaga en un trimestre. Un 40%. Eso nomás. ¿Cuál es el tema nuestro? Nuestros ídolos más buscados: la entretención y satisfacer la carne. Ahí estamos. Hermana, hermano, usted está ahí. Yo esperaría que usted y yo no estuviéramos ahí, pero podríamos estar ahí. No nos creamos totalmente inmunes. No, si yo le digo que el jueves pasado yo quedé bastante preocupado porque nuestro hermano, leyendo la palabra, nos recordó, porque el Señor lo hace, que vivimos aquí
y que tenemos la posibilidad de este doble estándar. Quiero hacer una contraposición. A un ídolo lo contrapone Dios. ¿Quién gana? No hay comparación. Entonces, ¿seguimos a un ídolo o seguimos a Dios? Tal como decimos que seguimos a Dios, porque decimos que seguimos a Dios. No hay comparación. A la esclavitud, estar dependiendo de ese ídolo, de ese gustito, se contrapone la libertad que Cristo nos dio en la cruz. La libertad, Él nos hizo libres. Al pecado, que está detrás de todo esto, el juicio que se hizo en la cruz, la salvación, nuestra redención. Entonces, hermana, hermano, le invito a que medite, no ahora, todos los días, cada vez que vaya a hacer algo, cada vez que venga a usted un pensamiento, cada vez que usted vaya a hablar, cada vez que usted tenga que acometer una acción, medite cuántos lugares altos permanecen en su vida, en mi vida, y vamos derribándolos como lo hicieron unos pocos reyes de Israel y de Judá, derribando esos lugares altos. Porque si usted mantiene el lugar alto ahí, como diciendo, no, si lo dejo ahí, un día usted va a ir allá y va a adorar a ese ídolo. Así que es mejor ni siquiera tener ese lugar alto. Tratar de evitarlo. Si ese lugar alto está alojado en su corazón, entonces tiene que sacarlo de ahí y llenar el corazón con otras cosas. Llenarlo con Dios, llenarlo con la palabra. Es un tema para seguir meditando. Porque la vida cristiana no es un conjunto de reglas que yo debo intentar cumplir. La vida cristiana es vivir a Cristo cada día. Y el Señor nos dio una vida ejemplar, una vida de dedicación, que nos cuesta, pero Él quiere. Así que nosotros tenemos que a lo menos comenzar queriendo incorporar a Cristo diariamente en nuestra vida para que todo ídolo sea erradicado completamente de nuestra existencia, dentro de lo posible. Hermana, hermano, con gran aprecio le digo estas cosas. Vamos a orar para terminar. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos que tú nos hablas. A veces nos duele, a veces es fuerte lo que nos hablas, pero también es fuerte lo que tú has hecho con nuestro pecado, eliminándolo, borrándolo, perdonándolo, clavándolo en la cruz con tu Hijo ahí, cargándolo en él. Por eso, Señor, la vida cristiana es una vida de constante aprendizaje, constante mejora, constante buscar y caminar con Cristo. Queremos, Señor, seguir en esa senda, avanzar, ni estancarnos, ni retroceder. Queremos trabajar en conjunto para que nuestro día a día sea también una predicación silenciosa para todos aquellos que nos rodean y que podamos también llevar más almas a Cristo, quien nos ha dado libertad de todos estos lugares altos. Gracias, Padre, te damos una vez más. Pedimos tu más rica bendición y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.